Bueno, buenas noches para todos. Todo lo que inicia tiene un final. Y pues dicen que no hay fecha que no llegue ni fecha o tiempo de vencimiento o fecha que no se venza. Bueno, el dicho es que todo también pasará. Lo bueno de lo malo es que pasa, pero lo malo de lo bueno es que también pasa. Y pues este estudio hoy llega a su fase final, a la fase donde terminamos definitivamente eh, el estudio de educación con amor. Y vamos a entrar en un tema que es clave para cerrar con broche de oro este estudio de educación con amor, y es una etapa que pues a nosotros como personas de fe nos genera mucho deseo. ¿Quién no quiere tener una fe auténtica? ¿Quién no quiere decir, uy, este es un hombre de fe, o es que yo soy un hombre de fe, o una mujer de fe? ¿Quién no quiere que lo vean como un hombre de fe? O quién no quiere que sus hijos los vean como, wow, es que mi papá es un hombre de fe, es que mi mamá tiene una fe impresionante, yo quiero tener la fe que tienen ellos. ¿Quién no quiere esto? Pues bueno, ese es el tema con el que vamos a cerrar. La fe al final enmarca todo, ¿no? Porque esa fe que es creer con certeza en las cosas que no vemos, y esa fe auténtica en la cual le damos el verdadero lugar a Dios, pues arranca en un proceso desde que nacemos hasta que nos morimos. Es muy bonito ver cómo todo está diseñado en un plan perfecto de Dios. Cuando empezamos a profundizar en toda esta hermosura de la creación de Dios, empezamos a ver cosas de verdad sobrenaturales y empezamos a entender algo que es hermoso y algo que últimamente en estos estudios estamos descubriendo, y es que el plan de la creación es perfecto. En unos estudios que estábamos haciendo, veíamos que casi que la creación se puede resumir en dos círculos. Este círculo es el círculo Dios y este círculo es el círculo hombre, es decir, creador y creado. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al mundo? Llegamos como un círculo hecho a imagen y semejanza, pero distante de al quien somos semejante, del creador. Y este círculo que está aquí, que somos nosotros, tiene que arrancar de una forma, y es perfecto todo, porque tiene que arrancar con carencia. Tiene que faltarle algo, tiene que estar esa carencia en este ser creado que eres tú, o que soy yo, o que son tus hijos, o que son esas almas que vienen, pero esa carencia no es más que un plan perfecto para que a partir de ella empecemos a desear eso que nos falta. ¿Y que quién lo tiene? Este otro círculo, el creador, por el quien fuimos hechos, el que sopló en nosotros aliento de vida. Y empezamos ese caminar en la vida, y empezamos a acercarnos, y este círculo se acerca, y empezamos a desear recibir de él, que es lo que estamos haciendo en este estudio, hasta que llega un momento en la vida que yo sé que tú has sentido y que yo he sentido, que es cuando estos dos círculos se tocan. Y en ese momento que se tocan, es como que tú has logrado asemejarte en un punto a Dios, al Creador. Y en ese momento empieza tu vida a cambiar. Y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. Y eso es lo que hemos estado haciendo a través del tiempo. Pero esto no tiene límite, pero sí tiene un propósito. Y es que sigas avanzando, esforzándote en el estudio para que esos atributos de Dios ya no solamente se toquen en un punto, sino que estos círculos empiecen a integrarse. Y ya aquí se ven como tres círculos, una parte de lo que es el creador, una parte de lo que eres tú, pero en la mitad muchas más cosas en las que nos asemejamos a él. Es decir, nos estamos haciendo cada vez más como él. Y al pasar del tiempo, el deseo de toda alma es llegar a que estos dos círculos se superpongan perfectamente. Creador y tú y creador, uno con él, como lo fue Jesús, uno con Dios,
Como lo fue Jesús diciendo, el que quiera ver al Padre, mírame a mí. El que quiera seguir al Padre, sígame a mí. Porque la voluntad del Padre es mi voluntad y su voluntad es la mía. Pero más que eso, es creerle a Él, a este mismo Jesús, quien dijo, pero ¿sabes una cosa? A ti te conviene que yo me vaya, porque esto que acabo de decirte tú también lo puedes hacer. Es más, todas las cosas que hice, siendo uno con Dios, ustedes harán. Es más, aún mayores a las que yo hice, ustedes harán. Gloria a Dios en las alturas y a ti, Jesús, que nos hace ser promesas tan hermosas como esta que hoy tenemos la posibilidad de disfrutar. Vamos a arrancar con otras dos reflexiones importantes de Zvi Freeman. Y una de ellas es la convicción, porque aquí tenemos que llenarnos de convicción de esta fe auténtica, de esta creencia que verdaderamente va a marcar y va a sellar este último capítulo y esta última sesión del libro. Acuérdense que este estudio está basado en el libro En el Jardín de la Educación, Educación con Amor, del rabino Arush, que es en el que nos hemos fundamentado. La primera reflexión de Zvi Freeman dice: ni las pruebas más elaboradas, ni la profunda filosofía podrán nunca hacerte parar firme sobre tus pies. Lo único que puede lograr que te pares firme sobre tus pies es tu propia convicción inherente. Acuérdate qué es lo que tienes inherente a ti, tu fe. Esa es la única que te va a permitir pararte firme sobre tus pies. Pues aún en momentos en que tu mente no esté pensando si esto es verdad o no, en tu interior, en lo profundo de ti, sabes cuál es la verdad. Tú lo sabes, yo lo sé. Es una convicción que ningún viento del mundo puede arrancar, pues proviene de adentro, proviene de lo más profundo de tu corazón. ¿Y sabes también de dónde proviene? De la herencia de tus padres, de tus abuelos y en general toda la herencia de tus ancestros que también creían así. Todas las historias que vemos desde Adán hasta hoy es lo que tú también tienes en tu corazón. El desafío es solo ignorar aquellas dudas que te llegan del exterior y permitir que aquel conocimiento interior que Dios ha escrito en tu corazón brille y te sirva de guía. Qué hermoso es esto y qué hermoso es tener esta convicción. Esto realmente cambia la vida de cualquiera y esto realmente replantea en qué estás parado. Pero este tema de educar a los hijos se basa en la vida, porque estudiar este tema de la vida es un tema en movimiento constante. Tú puedes ver que muchas personas estudian diferentes cosas y tú puedes ver que hay en realidad dos clases de estudio. Y basados en esta otra reflexión de Zvi Freeman, él nos dice que existen dos clases de estudio justamente. El estudio de un objeto estático, algo pasado, algo que ya murió hace mucho. Y para esto, para estudiar esto, todo lo que se necesita es un intelecto duro y frío. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes o quieres estudiar un ser viviente? Un ser como tú o un ser como tu hijo. Un ser vibrante todo el tiempo. Pues para asimilarlo a él, debes vivir con él. Debes ser humilde ante él. Debes sentir su vida. Debes sentir su espíritu. La verdad es el ser viviente esencial que tienes tú, pero que también tiene ese otro ser vivo que está a tu lado, que puede llamarse esposo o esposa, que puede llamarse hijos, para el caso de estudio en el que estamos hoy. Hoy vamos a
darnos cuenta en este proceso de la educación con amor, que para cerrar el tema, vamos a ver 4 cositas claves. Pero vamos a arrancar dentro de algo que se ha vuelto crítico hoy en día en nuestras vidas, y es el mal comportamiento dentro del hogar. Es posible que tengas un hijo con un mal comportamiento. Y dicen los sabios que tener un mal comportamiento en el hogar es peor que una gran guerra. Si uno de los hijos se comporta de manera indebida, ¿qué tenemos que hacer? Es más, tienes 2, 3, 4 hijos, pero uno se comporta de manera indebida. ¿Qué debemos hacer? Ver que los hijos abandonan el manantial de los caminos de Dios por las aguas podridas de los caminos del mundo es duro para un padre. Y es posible que tú estés pasando por eso. O es posible que tengas miedo de pasar por eso. Pero ¿qué debemos hacer en este caso? ¿Qué debemos hacer en este caso? Y aquí es donde nosotros nos tenemos que empezar a pegar de la fe, de esa fe verdadera. Y la fe verdadera es empezar a entender que la única fuerza que tenemos en este mundo, que realmente hace la diferencia, es la plegaria y la oración. El arrepentimiento, la plegaria, la oración, la caridad, anulan lo malo de cualquier decreto que se haya puesto en tu contra por alguna transgresión que tú hayas cometido. Queda entonces orar largas horas por tu hijo si estás en esa problemática o si no quieres que estés. Mucha atención a este tema de la oración porque es clave, porque aquí vas a desenredar muchísimas cosas que es posible que estés pasando o que tengas miedo de que pases. Orar largas horas por tus hijos y muchos días hace que veas milagros. Que no pase lo de la historia de un hombre malo que jalaba una carreta, de unos hombres que iban en una carreta con un caballo que era demasiado malo, y que este caballo corría y se desbocaba, y entonces el uno se ponía súper bravo y agarraba y le pegaba con una mano, y entonces el otro lo veía y le decía, pero hermano, ¿usted qué hace pegándole al caballo? Se está lastimando la mano, hermano, ese man ni siente. Y entonces, ¿qué hago? Pues cojo un látigo y dele. Ah, pues buena idea. Y entonces cambió a un látigo y cogía látigo, pero resulta que le daba látigo y ese caballo otra vez salió desbocado y los tumbó por allá y no sirvió el látigo. Y ahora no, coja con un palo y bueno, le dio tantas formas que al final veía que eso no cambiaba por ningún motivo ese caballo. Al final, de tantas hacer cosas en sus fuerzas, él dijo, no, pues lo único que me queda es pegarle un tiro a este caballo. Es decir, que al final, si pensamos que hacer cambios en la forma de actuar y de castigar y de pelear en nuestras fuerzas es lo que va a cambiar a tu hijo, no va a quedar otra que un fracaso. Ahora, pongámonos en el caso de que tú tuvieras 5 hijos y que esos 5 hijos, uno estuviera, mejor dicho, descarriado de los caminos. ¿Tú qué piensas? ¿Deberías echarlo de la casa o deberías dejarlo en la casa? Echarlo de la casa para que no me dañe a los otros hijos, porque es que está haciendo cosas tenaces. O dejarlo en la casa y confiar en que no me los dañe, o de pronto que los dañe poquito. ¿Qué crees que es la mejor solución? Pues imagínate que hay una historia de un padre que tenía no 5, sino 10 hijos. Y tuvo el primero, y tuvo el segundo, hasta el 9, y esos hijos eran, mejor dicho, unas lumbreras, hermosísimos, pero lo mejor era que eran humildes, eran, mejor dicho, esforzados en los caminos de Dios. Cuando de un momento a otro llega el 10º, pasan los años, y este 10º se ha vuelto un problema, pero un problema. El pelado, mejor dicho, creció y no quería saber de nada de Dios. Era lo más rebelde, lo más grosero, se salía a la calle, no le hacía caso a los papás, entró en malas andanzas, pasaban los años y los papás no sabían qué hacer, eran llamándolo del colegio, eran llamándolo
de la yeshiva, que era donde estudiaban la palabra, no, que mire que este muchacho que es sancionado, que la pelea, que está cogiendo vicios, que mire que es que robó aquí, que es que se agarró con el otro niño, no, y estos papás eran sufran, el papá decía, pero ¿qué pasó? Yo no puedo creerlo, ¿por qué me pasa esto a mí si yo he hecho las cosas bien? Y llegó un día en que este sabio, este papá se fue donde un gran sabio, y el papá se fue donde el sabio pues a hablar del tema, pues, no, mejor dicho, el papá fue convocado por el sabio que era el que dirigía la yeshiva o la escuela de educación, y resulta que él se sentó con el sabio y le dijo, mire, sabio, la verdad, antes de que me diga todo, yo quiero decirle a usted algo. Ese muchacho ya me tiene a mí desesperado. Usted ya sé que me va a dar quejas, entonces ni para qué me da quejas, yo ya sé que me va a dar quejas. Y la verdad, mire, yo no sé ni qué hacer más. Yo ya estoy cansado, yo ya no sé qué hacer, yo ya estoy desesperado con ese muchacho. Tengo 10 hijos, 9 son perfectos, pero este décimo me ha dado muchísimo que hacer. Yo no sé qué hacer. Yo no sé, yo ya estoy que dejo esto, yo mejor lo meto en un internado, yo no sé qué hacer. Y el sabio empezó a mirarlo y le decía, pero ¿por qué hablas así? O sea, ¿de quién es la responsabilidad de ese hijo? No, pues yo no sé, sabio, pues yo creo que eso es un castigo de Dios, porque no es por mí, porque yo he hecho todo para criar a mis hijos. Mire la evidencia, mira a mis 9 hijos, mire lo que yo he hecho por mis hijos. Ese es un resultado de lo que yo he hecho por ellos. Miren los 9 cómo son de buenos, de inteligentes, de respetuosos, de consagrados a los caminos de Dios. Mire todo lo que yo he hecho. O sea, ahí está mi... Pero le dice el Salmo momentico, pero ¿cómo así? O sea, ¿usted por qué dice que el que tenga 9 hijos, mejor dicho, unas lumbreras súper correctos en los caminos de Dios, quiere decir que eso es una prueba de que usted ha hecho las cosas bien? ¿Cómo así que no? Y entonces no es suficiente prueba verlos a ellos, usted que los conoce a todos, todos han pasado por acá. Pues no, a mí no me parece. ¿Cómo que no? Pues claro que es una prueba. Ahora, yo no sé por qué Dios me está castigando, qué es lo que yo he hecho con este 10.º hijo, porque no he sido capaz. Yo no sé cuál es el castigo que Él me quiere dar. El sabio le levanta la voz, pues quiero decirte una cosa, tú que te crees el más letrado en los caminos de Dios, tú que te crees que el que más sabe y que ha enseñado a tus hijos a seguir los caminos de Dios, pues quiero decirte algo, se te ha equivocado el concepto, se te ha tergiversado, pues ¿cómo así que tú te atribuyes el éxito de 9 hijos y el fracaso de uno se lo atribuyes a Dios como un castigo? No, 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 no. Qué pena contigo, papá. Pero es al revés. Todo es al revés. Dios te ha premiado y te ha regalado 9 hijos. Y el 10.º es tu fracaso. Plop. ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? Sí, señor. Es totalmente al revés. La persona no es juzgada de acuerdo con los hijos exitosos. Ellos hubieran crecido también sin la ayuda de los padres, porque Dios los mandó ya con ese camino. Entonces no fue por tu capacidad de educar a tus hijos que ellos salieron de esa forma, es porque Dios quiso eso contigo y te los ha regalado. Ahora, pon mucha atención a esto, papá, le decía el sabio a ese padre. La persona sí es juzgada de acuerdo con los hijos que tienen dificultades, porque ellos vinieron al mundo para que los padres se ocupen de ellos y los ayuden a elevarse con paciencia y amor. ¡Wow! Eso es lo que se tiene en cuenta para saber si fuiste o no fuiste un buen padre. ¡Oh, oh, oh! Tremenda enseñanza. Yo cuando leía esto, yo no lo podía creer.
todavía yo creo que lo estoy digiriendo. Estoy en proceso de digestión, porque realmente en mi caso personal tengo un hijo espectacular, una lumbrera, un hijo, peor dicho, divino, un hijo que me hace sentir muy orgulloso. Y a veces sí pasa eso, empieza uno a sentirse como, wow, orgulloso es yo mismo de todo lo que yo he hecho como padre. Y pues a partir de esto digo, wow, Señor, no, esto es un regalo tuyo. Padre, yo confío en que tú tienes el control. Pero esto es un concepto que realmente revoluciona esto de nuestros hijos, porque nos confronta mucho cuando un hijo no sale como debe ser, o no hace lo que queremos que haga, o empieza a adquirir ciertas actitudes de rebeldía. ¿Y qué hago? Pues aquí está el reto para ti. Pero vamos a empezar a tratar de desenredar esto para entrarnos en esa clave que es la fe auténtica. Vamos a empezar con temitas que es muy posible que te estén pasando a ti. Y por aquí empiezan las cosas, empiezan a abrirse esas franjas. Y la primera franja, que es muy posible que tú hayas abierto en algún momento o que puedas estar abriendo en este momento, se llaman las sospechas innecesarias. Mucho ojo con las sospechas innecesarias. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que tú ves actitudes en tus hijos que tú las defines como un mal comportamiento, pero realmente no pertenecen a esa clasificación de mal comportamiento. Es más, eso solo es un juicio que los padres hacen sobre esas actitudes que no pertenecen a un mal comportamiento y que nacen de una sospecha del padre. Como por ejemplo cuando un hijo llegó tarde una vez. Entonces llegó tarde y entonces el papá, claro, quién sabe qué estaba haciendo, por ahí con las amigas, por ahí fumando quién sabe qué, o dónde estaba metido, y empiezan así. Y esto lo que hace es abrir un gran problema, porque si se sospecha mucho, al final va a suceder. Acuérdate lo que decía Job, el mal que pensé me sobrevino. Entonces debes trabajar mucho en esa fe auténtica de que todo lo que está pasando pasa porque así el Creador quiere. Que como así el Creador quiere, pues entonces todo es para bien. Y que siempre detrás hay un mensaje oculto que debes descubrir. El comportamiento de nuestros hijos es señal de nuestras propias faltas. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy presente. Tú no debes pelear con la vara que busca corregirte. En ese momento en el cual un hijo te está dando tanto, mejor dicho, trabajo y te está desesperando, en ese momento estás viendo ante ti una vara que está buscando corregirte, y una vara que no se mueve sola, sino es una vara que está moviendo Dios desde arriba. Ahora, tú tienes que trabajar desde esta fe auténtica, porque esto es clave para tu resultado y para resolver el problema. Si tú estás viendo que estás teniendo problemas con un hijo y tú no lo identificas como que no es el hijo, sino es una vara, o sea, tú dices, no, es que es mi hijo, es que mi hijo es malo, es que mi hijo es irresponsable, es que mi hijo no me hace caso, es que mi hijo y mi hijo y mi hijo y mi hijo, y tú no lo ves que es una vara que está buscando corregirte. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Es como si tú le dijeras a Dios, o más bien, cuando tú actúas así, Dios te va a decir a ti, ¿tú piensas que tu hijo es el responsable? Ok, ok, te voy a seguir la corriente. Juguemos a que de verdad es tu hijo el responsable. Pero, eso sí, hará unas cosas que ni te imaginas. Y empiezo a entrar en ese ciclo y empiezo a entrar en un sufrimiento impresionante. Pero precisamente por eso el tema de hoy es la fe auténtica, porque esa es la clave para empezar a corregir a tus hijos. Porque cuando tú miras una misma situación de una rebeldía de un hijo o de una hija, y cuando lo miras con los ojos de una fe auténtica,
descubres que Dios está detrás de ese hijo. Y entonces, cuando tú descubres que Dios está detrás de ese hijo, pues él dice, ay, me descubrió. Sí, no, soy yo el que, sí, claramente soy yo y yo necesitaba que corrigieras esa parte. Perfecto, como ya me descubriste, ahora te voy a ayudar y te corrige rápidamente el comportamiento en ese hijo. Porque actuaste desde la fe auténtica. Primero, te diste cuenta que no es el hijo el responsable del tema, sino que el hijo está buscando, es una vara que está buscando corregirte. Entonces tú empiezas a decir, Dios, tú estás detrás del tema. Así tú quieres. Tú estás queriendo algo que yo mejore, lo identifico, ayúdame, Padre, a mejorarlo, no sé qué es, pero empieza a trabajar de esa forma, oras por ese hijo, oras por ti para que tú cambias, se acabó el problema. Cambió la rebeldía, cambió el hijo y tú no te imaginas, o sea, pero tan rápido, ¿cómo así? De la noche a la mañana y sin tanto esfuerzo. Pues esta es la clave que tú tienes en tus manos. Sea el hijo de la edad que tenga, esté chiquito, esté grande, esté pequeño, tú tienes esa oportunidad en tus manos. Si la persona no tiene una fe auténtica de que es Hashem, de que es Dios, el que está detrás de todo lo que sucede, entonces ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú no vas a poder orar con el poder de la oración que Dios te ha dado. Entonces imagínate aquí donde estamos en ese riesgo. Yo no tengo una fe auténtica de que Dios es que está detrás de este problema de mi hijo. Pero yo sí me la paso orando por mi hijo. ¿Qué está pasando con tu oración? Tu oración se está desvaneciendo porque no tiene poder. Pero para que esa oración tenga poder y que esa oración que tú le estás pidiendo, Dios, salva por favor a ese muchacho de ese mal camino, por favor, lo primero que tienes que hacer es verlo desde la fe auténtica de que es Dios el que está detrás de todo. Entonces, al final, tú siempre tienes que estar empeñado en buscar ese mensaje oculto detrás de esa situación que estás viviendo con tu hijo. O si en este momento no lo estás viviendo, qué bendición, porque estás aprendiendo y te estás preparando para que en el momento Dios no lo quiera que llegase a pasar, pues tú también te vas a empeñar en buscar el mensaje oculto detrás de esa rebeldía de tu hijo. Recuerda que los hijos son espejos para nosotros los padres. Es más, son unos espejos perfectos, limpiecitos y resplandecientes, que a veces reflejan las realidades más internas y auténticas y con una exactitud extrema de lo que tú tienes y que ni siquiera tú lo has podido ver. Y están ahí, esos espejos mostrándotelo, pero como tú tienes tantos velos y tu fe ha decaído, no lo ves, así te lo pongan así. ¿Qué es lo que nos pasa con la palabra todos los días? Nosotros podemos leer la palabra y podemos leer lo que dice la palabra. Y hoy leía yo aquí en el Apocalipsis, en Revelaciones, al final del libro donde se acababa la Biblia, y yo me sorprendía porque lo había leído una y otra vez y estaba en unos caminos donde decía, no, pero es que pues los mandamientos no son lo importante y todo. Y yo decía, pero ¿cómo así? Pero aquí dice, y si al Apocalipsis 22:19, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Elohim le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de los cuales se ha escrito en este libro. Es decir que esto no lo veía porque tenía un velo, pero ha estado siempre aquí escrito. La misma pasa con cada uno de nosotros que tenemos unas realidades internas, unos trabajos por hacer, unas recuperaciones, unas elevaciones que tenemos que realizar y no lo estamos viendo, pero para eso están nuestros hijos. Y lo mejor es que todo aquel que se esfuerce por cambiar todo lo que esté a su alcance será redimido. Tú no puedes quedarte quieto. Tú tienes que estar todo el tiempo buscando cambiar y mejorarte, aunque nada cambie. Si tú cambias, todo cambia. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y ese tiene que ser nuestra filosofía todo el tiempo. Aquí se empieza a meter un concepto, que es un concepto que también tenemos que derribar. Tenemos que cortarle la cabeza y el concepto es el miedo. El miedo es una cosa grave.
Porque donde hay miedo es porque algo está permitiendo que las fuerzas del mal se arraiguen en ese lugar. Si en tu casa tus hijos sienten miedo o tú sientes miedo, hay algo que está haciendo que hay fuerzas del mal que se arraiguen ahí. Por ejemplo, televisión, programas que no son buenos para ver, imágenes de problemas, peleas, robos, películas con imágenes extremas, todo eso crea miedo. Todo eso crea miedo. Tú, como padre, sufres de ciertos miedos e inseguridades. Piensa, ¿cuáles son tus miedos? ¿Tienes miedos o tienes inseguridades? Porque aquí tenemos un tema importante. Acuérdate, lo que temía llegó. Entonces no puedo tener miedo. El miedo es herejía. Es de ese nivel el miedo. Tener miedo es como negar al Creador. Y esto es más peligroso que cualquier otro peligro. O sea, imagínate tú negar al Creador. Pues el sentimiento de miedo es como crear al Creador. Luego tenemos que luchar por el miedo. Uno tiene miedo por peligros, pero es más peligroso que cualquier peligro crear al Creador. Imagínate que cuando tú niegas al Creador, tú casi que podrías estar generando que el Creador quite la supervisión de ti. Y esto es algo crítico. Vamos a ponerlo como en un símil para que me lo entiendas. Imagínate que tú vas por la calle y que tú tienes un guardaespaldas y ese guardaespaldas es un gigante pero del doble de tu tamaño, súper fornido, con una capacidad visual y tecnología de punta que le permite detectar todos los movimientos a 100 metros, viene armado con una mano de armas de todos los tipos que puede disparar súper rápido y él va siempre ahí a tu lado protegiéndote y va ese gigante a tu lado. ¿Cómo deberías ir tú con ese gigante a tu lado por la calle? ¿Te sentirías seguro o te sentirías con miedo? Lo que te puedo decir es que la mayoría de las personas van con ese gigante, con toda esa estructura a su lado y tienen miedo, siguen teniendo miedo. Mira, va a pasar el tiempo en el que ese gigante ya como que va a disminuir el esfuerzo. No, pues este man, yo voy aquí siempre al lado y el man con miedo, o ella con miedo, ¿qué va a pasar? Pues que en algún momento, pues yo ni para qué estoy aquí, de guardaespaldas, yo más bien me voy. Y se va a ir ese guardaespaldas y se va a ir ese gigante de tu lado, porque pues tú no le has dado el valor, tú no le has dado, o sea, tú no, ni siquiera te has dado cuenta lo que implica que ese gigante se vaya de tu lado. No sabes ni siquiera de lo que te ha salvado ese gigante. Es decir, que solo cuando la persona teme es que el gigante lo abandone cuando ya no le temerá a nada ni nadie. ¿Entendimos esta parte? Porque esta parte es clave para eliminar el miedo, pero supremamente clave para eliminar el miedo. Voy a repetirla. Solo cuando la persona teme o le tiene miedo a que ese gigante lo abandone, o solo cuando una persona le tiene miedo a que Dios lo abandone, en ese momento ya no le va a tener miedo a nada ni a nadie. Porque, o sea, voy con tremenda protección, que no se me vaya esta protección, porque esa es la que me cuida de todo. Cuando yo tengo miedo es a que no se me vaya la protección, todo el resto pierde total poder sobre mí. El Salmo 127.1 dice, si Dios no protegerá a una ciudad, es en vano la vigilancia de su sereno. O sea, si Dios no está conmigo protegiéndome, es en vano que yo pueda inventarme todas las formas de proteger. Para liberarnos del miedo, hay unas técnicas, y hay una técnica básica, y es que debemos trabajar en la alegría, en esa sonrisa. Quien tiene miedo, pues que cante canciones alegres, pon música que te alegre, pon música que te despierte,
Baila con esas canciones alegres, porque así vas a vencer ese miedo, así lo vas a derribar. Ahora, cuando ya entras en estos niveles, cuando ya empiezas a digerir todo esto que estamos hablando, de esta fe auténtica, logras saber lo que es tener a Dios en tu vida, saber cómo Dios actúa en tu familia, cómo Él actúa a través de tus hijos para que tú te corrijas y empiezas a darte cuenta hoy, uy, Dios mío, la embarré. No, yo ya cometí muchos errores. No, ¿yo qué hago ahora? Pues aquí viene lo último de este hermoso tema. Y es que no llores por la leche derramada. Ya las cosas pasaron y listo. Cuando entendemos los errores que hemos cometido, no debemos sentir culpa. Ojo con esto. Es muy posible que todo lo que aquí hayamos aprendido nos esté confrontando. Pero qué bonito es darnos cuenta, qué alegría es ver que nos están enrutando por el camino correcto. Ese tiene que ser el sentimiento que nace en nuestro corazón. Nos dimos cuenta de que estábamos actuando mal y ahora vamos a actuar bien. ¡Wow! Vamos a poder llegar a nuestro objetivo. Ese tiene que ser el sentimiento que debe nacer en tu corazón. Las culpas son las que generan falta de éxito en la educación de los hijos. Entonces no puedes cargarte con culpas. Lo que pasó ya quedó atrás. Tienes que lograr crear alegría, porque la tristeza, la culpa, la desesperación son las causas principales del fracaso en la educación de tus hijos. Entonces, qué hermoso que hayamos podido estudiar esto. Qué hermoso que nos hayamos dado cuenta de errores que hayamos cometido. Qué hermoso que hoy en día vamos a estar más conscientes de esos sentimientos de tristeza o de culpa para empezar a transformarlos en alegría. Porque aquí tenemos que tener una alerta impresionante. Pilas con lo siguiente. Cuando un niño ve que su padre está triste o que su madre está triste, esa tristeza que el niño ve el padre lo influencia a él tremendamente y puede inclusive llegar a dañar su autoestima, llevarlo a sentirse inseguro y entrar en depresión. Y tú no le dijiste nada, simplemente él te observó, observó a su papá ya triste, no, no, yo qué, no, qué culpa, no, solamente con verte estás haciendo un daño espiritual tremendo. Entonces, conclusión, la alegría es un ingrediente principal para una educación exitosa. El niño necesita ver a sus padres alegres, bailando todo el tiempo. ¿Cómo te estás comportando hoy? ¿Es natural esto que te estoy diciendo? ¿Estás bailando? ¿Eres alegre? ¿Eres feliz con tu parte? ¿Eres feliz con lo que Dios te ha dado hoy? ¿Eres feliz con la prueba? ¿Eres feliz en la prisión? ¿Cantas como José en la cárcel? ¿Eres feliz cuando, como Abraham, que le pone Dios la prueba de que sacrifique a su hijo? ¿Eres feliz ante todas esas indicaciones? Porque esa tiene que ser la cualidad que te mantenga siempre firme. La autopersecución es una mentira y no lleva a ninguna solución. Ya nos dimos cuenta que cometimos errores. ¡Chao! Eso es una pura mentira si tú te empiezas a autoperseguir. Yo muchos años embarrándola. No, yo sí, no, Dios mío, mi hijo ya está muy grande. No, y ahora, no, no te puedes autoperseguir. Es más, está prohibido en la palabra autoperseguirse. Y aquí algo bien hermoso, algo que nos enseñaba Jesús como uno de los más importantes de los mandamientos. Acuérdate que cuando le preguntan a Jesús, a ver Jesús, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Él dijo, se los voy a decir en hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod Malchuto, Leolam Baed. Y él dijo entonces, escucha Israel, Adonai es uno y Adonai es único. Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor cubre todos los pecados. Con el amor tú puedes hacer
magia, milagros. Si se brinda mucho amor a tus hijos de este momento de hoy en adelante, entonces superarás todos los errores cometidos, pero absolutamente todos los errores cometidos. Y aquí algo muy hermoso, porque estamos poniendo muchos ingredientes al finalizar este estudio. La fe auténtica, la oración, la alegría, el amor. Y mira cómo se unen estas de lindas. Quien ora por otra persona provoca que esa persona la ame. Entonces, ¿cómo vas a provocar que tus hijos te amen? Pues entonces, ora por tus hijos. Acuérdate que el amor se basa en dar. Entonces, cuando tú das, provocas el amor. Y no hay una manera de dar más amplia y más poderosa que orar por otra persona. Entonces, imagínate lo que aquí está pasando cuando tus oraciones y tus plegarias son constantes por tus hijos. En vez de llorar y no trabajar, trabaja y no llores. Alégrate, canta, baila, ama, ora. Verás milagros, verás cambios. No le pegues como al caballo. No te desesperes. Puedes pasar la prueba, porque si están en ella, es porque Dios tiene fe en que tú la puedes pasar. Puedes pasar la prueba porque estás cambiando el concepto y tú ya sabes y confías en que es Dios quien está siempre en control de todo y detrás de esa prueba. Y así tu oración tendrá el poder de cambiarla. Gracias por haber estudiado educación con amor. Gracias por haberte esforzado en ser un mejor padre, en ser una mejor persona, en trascender las futuras generaciones. Porque a través de este estudio estoy seguro que tú te has mejorado, que tú te has rectificado. Y al tú mejorarte, toda la creación se ha mejorado contigo. Entonces tengo que agradecerte, porque al tú mejorarte, yo también mejoré. Un abrazo, los quiero mucho. Llegamos al final de este estudio y nos veremos dentro de 8 días con una sorpresa de un nuevo estudio que Dios está ya poniendo en el corazón. Algo que te va a sorprender. Estamos pasando de nivel, estamos elevándonos de una forma maravillosa y me encanta poder estar estudiando en conjunto contigo. Invita a más personas a que se unan a estas charlas, mándale los links que nosotros estamos enviándote para conectarte a los diferentes canales y permitamos que sean muchas más personas las que crezcan para que toda la creación se perfeccione. Un abrazo y los quiero mucho.